Bueno, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy veremos el tema de cetoacidosis diabética presentado por el doctor Juan Carlos Macías Hernández. Y bueno, agradecemos que mantengan su micrófono apagado y cualquier duda que tengan pueden hacer uso del chat o asimismo pueden levantar la mano. ¿Sale? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla para la presentación. Por favor, me dice si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Doctor, ¿sí se ve? A ver, déjame regreso. Ok. Voy a apagar mi cámara. Solo voy a dejar encendido el audio para que esto no se comience a trabar. ¿Está muy bien? A ver, me quito esto de aquí para que me deje cerrar. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy que vamos a ver es una de las crisis hiperglucémicas agudas comunes en los pacientes con diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2. Decidí finalmente integrar las dos crisis hiperglucémicas agudas que vamos a ver adelante. La más importante y la que lleva más trascendencia y un poquito más de complicaciones o un poquito más de conflicto para entenderla es la cetoacidosis diabética. Sin embargo, podemos estar ante una situación donde también podemos tener un estado hiperosmolar hiperglucémico, que lo vamos a ver un poquito también, y el abordaje es muy similar, lo vamos a ver adelante. La dinámica en esta ocasión, yo voy a ir a través del tema explicando poco a poco. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, podrían hacerla en el chat y nuestra compañera nos ayudará ya sea interrumpir en ese momento o levantando la manita, ¿sí? Igual si no hay nada, pues vamos a ir, voy a ir dando pautas en en cada parte de los temas para ver si no existen dudas. Estuve por ahí viendo también que tenemos de varias partes de la República y también interesante que son de varias áreas de salud. Tenemos a nutrición, que es muy importante, enfermería y pues el área médica, ¿no? Que somos los que estamos ampliamente en contacto con este tipo de pacientes. Ok. Perdón, doctor, voy a interrumpir tantito. Ajá. La sesión también se está pues grabando desde otro lado, entonces sí es necesario que revise su conexión. Y de igual manera, doctor, no sé si se pueda acercar un poquito más al micrófono Ok, para que sea un poco más, ¿se escucha mejor? este, sí, Ok. Me dicen por favor si se escucha bien ahí? bueno, yo sí escucho bien. ¿Los De demás igual manera escuchan? deben aceptar Ok. la grabación para que pues se les pueda escuchar el audio. Ok. A ver, quiero avanzar la diapositiva, pero no me lo permite. No sé déjame ver si es un problema conmigo. Ahí está. Ok. Bueno, la orden del día, vamos a hablar un poquito de los objetivos para entender sobre qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Introducción, epidemiología, la etiología, fisiopatología, presentación clínica, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones de esta y pues las conclusiones, ¿no? Dentro de los objetivos, aquí en esta entidad nosológica, lo importante es identificar los tipos de crisis hiperglucémicas, que ya les hablaba un poquito de ellas en un momento anterior, sobre estas dos importantes, cetoacidosis y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Comprender la fisiopatología es súper importante para entender el porqué de la presentación clínica y el porqué del tratamiento. Reconocer las diferentes etiologías de las crisis hiperglucémicas, diagnosticar, atender y tratar las crisis hiperglucémicas y desde luego prevenir las complicaciones derivadas del manejo de, de la misma.
¿sí? Como introducción, pues estas dos enfermedades o cualquier hiperglucemia crónica sale de la alteración absoluta o relativa de la secreción de la insulina y o bien alguna alteración una alteración en la acción de la hormona en los tejidos insulino dependientes. Sabemos que sobre todo la diabetes tipo 2 que tiene más en esta situación sobre la alteración de la acción de la misma hormona, nos va a generar una hiperglucemia crónica. Esto, al final de cuentas, va a tener alteraciones en el metabolismo, tanto en los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Se pueden derivar en dos escenarios clínicos. Sí, regularmente puede ser que se presente una situación o una complicación aguda y pues si no hay un buen control, vamos a desencadenar complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas está la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Y de las complicaciones crónicas, pues ya hemos escuchado mucho de ellas, tanto microvasculares como macrovasculares. Dentro de la epidemiología, lo importante de saber de estas dos patologías es que existe una mortalidad en pacientes hospitalizados y no hospitalizados. Y en pacientes hospitalizados, una crisis hiperglucémica se puede dar en menos del 1% entre las edades de 20 a 49 años y hasta el 16% mayores de 75 años. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente con alguna enfermedad o alguna etiología desencadenante que haya condicionado un descontrol metabólico a nivel de la glucosa y la aparición de un paciente hospitalizado con cetoacidosis o un estado hiperosmolar que no es el motivo de ingreso, sin embargo, lo puede presentar durante la hospitalización y esto lo puede conllevar a mayor complicaciones y a la mortalidad. La mortalidad por sí sola, sobre todo en los pacientes con cetoacidosis diabética, realmente es baja. Es de 0,65% y va hasta el 3,3%. ¿De qué deriva esta mortalidad? No tanto de las complicaciones mismas, sino derivan más sobre el retraso de la atención y el mal manejo de las mismas. Vamos a ver que hay que prevenir ciertas complicaciones durante el tratamiento de este paciente, porque lo que podemos hacer lejos de ayudar es poder complicar o perpetuar más la fisiopatología. Las principales causas de muerte, sobre todo en pacientes con cetoacidosis o estado hiperosmolar, cualquiera de los dos, son originadas del desequilibrio hidroelectrolítico o inclusive, ay, perdón, me solté, ahí está. Déjeme ver cómo retiro esto porque no alcanzo a ver. Bueno, van determinadas por a ver, déjame lo muevo. ¿Sabes cómo lo puedes subir hacia la parte de arriba? Donde me aparece el micrófono y esto. Si me puedes A apoyar. veces se esconde, nada más es como cuestión bajar el cursor y Ujú, aparece en la parte de abajo. ujú. Entonces, me parece. Un poquito más hacia Sí, abajo. es que sabes que me estorba a la hora de querer moverlo, pero bueno, si no, porque no lo puedo mover para ponerle la presentación. Si no, bueno, así lo voy a seguir. Ok. ¿O Entonces, gusta que yo la presente? No, 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 ni de aquí. Y el otro de las complicaciones importantes es el edema cerebral, ¿sí? Las principales predisponentes para la presentación de estas complicaciones agudas, pues es el proceso infeccioso, sobre todo en la cetoacidosis diabética. Los factores de riesgo son múltiples, como bien lo hicimos en la lámina anterior. Los procesos infecciosos es uno de los principales de presentación en cetoacidosis diabética, no exclusivamente, también puede ser un estado hiperosmolar hiperglucémico. Sí, también otros factores pueden ser la descontinuación de la insulina, el tratamiento inadecuado con la misma insulina, ya sea que estén por debajo de la meta o no hayan llevado a un control estricto de los niveles de glucemia, la deshidratación, los procesos como inflamatorios como la pancreatitis, el propio embarazo, los traumatismos, la ingesta abundante de bebidas alcohólicas, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular y algunos fármacos.
Como podemos ver, hay situaciones que realmente el paciente puede acudir a un servicio de urgencias no exclusivamente por una alteración de los niveles de glucemia, sino desencadenado por alguna otra patología que esa va a llevar a la aparición de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. De aquí parte la etiología. Existen dos, digamos, universos o dos grupos distintos por el cuales se puede presentar. Uno de ellos es la falta o la insuficiencia de la terapia de reemplazo de insulina, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes con diabetes no diagnosticada o no tratada, o sea, aquellos pacientes que apenas están debutando. Aquellos pacientes que ya se conocen con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, pero tengan fracaso en el tratamiento diabético, ya sea por una falla de la bomba de insulina en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1, por inyección de insulina olvidada, por mala adherencia a la terapia con la insulina o por incapacidad para pagar el tratamiento. Sí, habrá algunos pacientes o habrá deficiencias en el sistema de salud en el cual por algún momento dado no existe el medicamento, por lo cual el paciente tendría eh, que comprarla y muchas de las veces pues no puede acceder al mismo y eso lo puede conllevar a un descontrol. Y el otro escenario también que es importantísimo es la mayor demanda de insulina. La mayor demanda de insulina existe en dos periodos. Puede ser en un periodo de estrés, como las propias infecciones, una cirugía, de ahí importantísimo, por ejemplo, en nuestra área de medicina interna, prevaloración quirúrgica, importante saber si el paciente está eh, controlado, sobre todo si es insulinodependiente, el tipo de cirugía, porque de ahí determinará el impacto que va a tener sobre el estrés mismo y el desencadenamiento de una de estas dos enfermedades. Los traumatismos también, el infarto del miocardio, quemaduras o inclusive la insolación y algunas otras drogas que pueden condicionar la presencia de mayor demanda de insulina. Dentro de la fisiopatología, aquí, sobre todo en la cetoacidosis diabética, las dos conllevan la misma situación, solamente que lo que lo diferencia uno de otro es el tiempo y la presencia de insulina, ¿sí? En la cetoacidosis diabética se entiende que hay una absoluta o relativa deficiencia de insulina, sobre todo es más absoluta, casi prácticamente no hay insulina, por lo cual nos lleva a la disminución de la utilización de la glucosa y esto nos va a activar otras vías, ¿sí? Para la producción de glucosa a partir de otros elementos que ya conocemos bien, a través del adipocito, el músculo y el tejido hepático. Esto, al no existir insulina, nos va a incrementar las hormonas contrarreguladoras. ¿Sí? ¿Cuál es? El cortisol, el glucagón, sobre todo la epinefrina y la hormona del crecimiento. A nivel del músculo, lo que va a generar es que se activa la proteólisis. La proteólisis va a eliminar aminoácidos que estos se van a llevar hacia el hígado. En la parte del adipocito se va a activar lo que es la lipólisis, lo que va a condicionar la liberación de triglicéridos y a su vez su degradación para liberación de ácidos grasos libres y glicerol, que también van a ir directamente al hígado y en el hígado también sabemos que tenemos otro almacén de energía a través de glucógeno, lo que va a activar la glucogenólisis y va a provocar la producción de glucosas a partir de otros elementos, ¿sí? En la cetoacidosis diabética, por la gran producción de ácidos grasos libres en sangre, nos va a generar lo que se denominan cuerpos cetónicos, que vemos aquí, los más importantes, que es el acetoacetato y el 3-hidroxibutarato, que son los que vamos a encontrar sobre todo a nivel sanguíneo y nos van a apoyar al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Cuando los cuerpos cetónicos incrementan los niveles a nivel sanguíneo, nos va a provocar dos procesos. Uno que se expresa a través de náuseas, vómito o pérdida de bases y nos va a condicionar una cetoacidosis. La cetoacidosis misma nos va a llevar el pulmón va a tratar de responder para poder disminuir esa acidosis a través de una hiperventilación o lo que nosotros conocemos como respiración de Kussmaul, ¿sí? Esta respiración de Kussmaul
nos va a ayudar a la conversión que vamos a ver un poquito más adelante a través de la eliminación de CO2 y por ende de ácidos, ¿no? Cuando de por sí tenemos otra situación que es una absoluta deficiencia o relativa de insulina, ya tenemos de por sí a nivel plasmático unos niveles de glucosa muy elevados, más los que se están elevando por esta producción endógena a partir de otros elementos, nos va a provocar o nos va a perpetuar lo que es la hiperglucemia. Esta hiperglucemia nos va a llevar a una diuresis osmótica que nos va a condicionar, bueno, va a ser como un mecanismo de protección para eliminar el exceso de glucosa a nivel plasmático y nos va a perpetuar lo que es la deshidratación. Aquí esto es la parte fisiopatológica importante porque de aquí se entiende cuál va a ser el tratamiento con estos pacientes y cuáles serían las complicaciones que podríamos encontrar en ellos mismos. También es importante que sepamos que existe es la misma entidad nosológica de cetoacidosis diabética, pero la llamamos cetoacidosis diabética euglucémica. ¿Qué es esto? Esto existe en pacientes con ingesta oral deficiente, tratados con insulinas antes de llegar a urgencias. Es muy común que los pacientes, bueno, ahorita les digo, mujeres embarazadas y pacientes tratados con inhibidores de la CGLT2. ¿A qué se refiere a la cetoacidosis euglucémica? Como bien sabemos su nombre, ceto, cuerpos cetónicos, acidosis, existe una acidosis de pH y diabética por los niveles de glucosa. Entonces, la euglucémica nos hace más referencia a que tenemos acidosis, tenemos cuerpos cetónicos, pero tenemos unos niveles relativamente por debajo o normales, bueno, bajos de glucosa, o sea, abajo de 250 miligramos de cilitro, que no cumpliría para los criterios de cetoacidosis diabética. Esto sucede en este tipo de escenarios, sobre todo aquellos pacientes insulinodependientes que en su casa tienen monitorización, empiezan con síntomas, se toman la glucosa les sale muy por arriba y empiezan con tratamiento, ya sean hipoglucemiantes orales o bien la misma inyección de insulina. Para cuando llegan al servicio de urgencias, pues estos pacientes regularmente podrían tener una glucemia capilar de la rápida que sacamos nosotros por debajo de 250 y eso podría generar pues la duda si estamos frente o no ante una cetoacidosis diabética. Sin embargo, la presentación clínica nos va a poder ayudar y obviamente los exámenes de laboratorio para poder diagnosticar esto, ¿sí? También es importante determinar que en pacientes, sobre todo ahora con el auge del tratamiento de los nuevos antidiabéticos y aquellos que tienen mayor protección cardiovascular, renovascular y entre otras cosas como los SGLT2, recordemos que estos son glucosúricos, entonces nos permiten eliminar la glucosa a través de la orina y no llegar a niveles de cetoacidosis diabética, no sin embargo presentar la propia fisiopatología que es la producción de cuerpos cetónicos y la acidosis secundaria a una hiperglucemia secundaria a una deficiencia absoluta de insulina, ¿sí? Entonces, el 10% de la población con cetoacidosis diabética presenta una cetoacidosis diabética euglucémica, o sea, con una glucosa debajo de 250 miligramos de cilitro, pero tienen característica con cuerpos cetónicos a nivel de sangre o a nivel de la orina y un estado de acidosis, ¿sí? En esta imagen, bueno, en este diagramita es prácticamente lo mismo, está un poquito más resumido, pero aquí lo importante o lo que les quiero dar a entender que se expresa, no sé si se ven bien las figuritas, los colores como más lilas son los datos clínicos o los laboratoriales más bien que vamos a encontrar y la otra imagen como verdecita sería la clínica que podría presentar el paciente. Igual todo parte de una deficiencia absoluta, de la insulina, la activación de las vías, ¿sí? De energía almacenada para convertir glucosa a partir de la gluconeogénesis o la glucogenólisis, génesis, perdón, nos genera la hiperglucemia, nos va a elevar
La hiperglucemia por sí sola, recordemos que la glucosa es una molécula osmóticamente activa, lo cual nos va a incrementar la osmolaridad plasmática y esto nos va a llevar a una presentación clínica con un paciente con polidipsia, ¿sí? Con bastante sed. Este nos va a generar lo que ya decíamos, la poliuria con la diuresis osmótica, nos va a llevar a pérdida, sobre todo esta situación, la poliuria nos va a llevar a la pérdida de electrolitos y agua y por ende deshidratación. La producción de cuerpos cetónicos nos va a llevar a esta cetoacidosis que pues, se va a expresar a través de una respiración rápida, una respiración de Kussmaul, dolor abdominal, inclusive vómito, lo que también nos va a llevar a perpetuar la pérdida de agua y electrolitos, deshidratación. La deshidratación nos va a llevar a una falla en la circulación, una disminución de la perfusión de los órganos y nos va a llevar pues a la producción de otros sustancias como el lactato, perpetuando la acidosis del paciente. Ah, no se mueve. Ahí está, perdón. En la cetoacidosis, como en el estado hiperosmolar, que es la presencia puede haber la presencia de glucosa alta, de cetonas y pues la acidosis metabólica, ¿sí? Una de las características para valorar a estos pacientes, uno es la prueba en orina de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que es la clave diagnóstica cuando hay cetonuria o cetonemia, dependiendo si tenemos el recurso o no para valorar los cuerpos cetónicos en sangre, que esto nos hace distintivo entre estado hiperosmolar y lo hace característico para cetoacidosis diabética. Una de las evaluaciones que tenemos que hacer a este tipo de pacientes, pues es la evaluación del anion gap, ¿sí? El anion gap, que es esta relación entre los aniones y los cationes a nivel sanguíneo, ¿sí? Los aniones, que el principal pues sabemos que es el sodio, y los cationes, que es el cloro, el bicarbonato y el propio anion gap, que este anion gap resulta pues de otros elementos no medibles como la urea, el fósforo, entre otros, ¿no? Otros cationes. Podemos observar en esta imagen, hay tres ejemplos, el ejemplo A, el ejemplo B y el ejemplo C, ¿sí? El, ejem- el ejemplo A es un anion gap normal, que es esta diferencia entre cationes contra los aniones, donde podemos observar un anion gap normal. El anion gap normal tiene un valor entre 8 más menos 2, o dependiendo de la literatura, hay algunos que lo manejan 10 más menos 2. Y este anion gap resulta de la resta de sodio menos la suma de los aniones, como el cloro y el bicarbonato, ¿sí? Para que nos dé esta parte del anion gap. Entonces, podemos ver en esta imagen, ¿sí? La imagen B, donde podemos observar que aquí, en esta situación, o este paciente tiene un anion gap elevado, ¿sí? Si podemos ver, aquí es un anion gap normal, este es un anion gap elevado que está desplazando al bicarbonato. El bicarbonato, recordemos que es un buffer en el cuerpo, como bien lo mencionamos en la fisiopatología, el paciente cuando empieza a generar más cetoácidos, que estos cetoácidos van a son aquellos aniones no medidos dentro del anion gap, sí, se van a incrementar porque se está incrementando los ácidos y el bicarbonato es un buffer y este buffer nos va a ayudar a través de la anhidrasa carbónica pues a producir CO2, ¿sí? Recordemos que estos buffers o para controlar el pH sanguíneo hay dos órganos principales, el pulmón, que es una respuesta rápida, y el riñón, que es una respuesta un poquito más lenta, ¿sí? Entonces, cuando se nos empieza a incrementar los ácidos en el cuerpo, pues evidentemente va a entrar este sistema buffer y como el bicarbonato va a tratar al hacer un elemento de buffer, pues va a comenzar a disminuir y esta brecha pues se va a comenzar a elevar, el anion gap se va a elevar, el bicarbonato va a bajar y pues se van a mantener los otros dos elementos. En la imagen C podemos ver otro tipo de paciente en el cual, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Sí, lo que sucede es que el cloro es el que se ha comenzado a incrementar diferente a los anteriores y se ha reducido
el bicarbonato, mientras el anion gap se mantiene elevado, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque muy seguramente es alguna situación de hipercloremia. Uno de los pilares del tratamiento de los pacientes con cetoacidosis diabética es la fluidoterapia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tener un abuso de elementos como las propias soluciones salinas o inclusive la reposición de potasio, con cloruro de potasio, nos puede llevar a un incremento o a un anion gap, más bien a un incremento del cloro. Por ende, el anion gap lo vamos a tener elevado, pero vamos a tener una acidosis, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es o entender que el anion gap en cetoacidosis va a estar elevado y va a estar reducido el bicarbonato por esta situación de buffer. También, como bien dijimos, la fisiopatología, Doctor, perdón, mandé. una disculpa. ¿Habrá manera que pueda hablar un poquito más fuerte? Ok, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte a ver si me escuchan. Sí, Es que como muchas que está gracias. muy pegado el micrófono o muy alejado. Ok, Yo lo oigo perfecto, profesor. ya. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Yo Sí, desde el inicio lo he oído perfecto. ok, entonces no sé si hay alguna falla por ahí en el internet o algo de alguien más, porque si no todos se escucharan lejos, ¿no? Sí, como que hay ciertas personas como que tienen, como que se escuchan un poco bajo. Ok, bueno, igual voy a Entonces, tratar de subir un poquito más la voz para que puedan escuchar la mayoría, y si no, pues igual cierren y vuelvan a abrir el, o si traen audífonos, desconéctenlos y vuelvan a conectar, a veces sucede eso, muchas ¿sí? gracias. Bueno, voy a seguir adelante. La osmolaridad también es importante entenderla. Como bien dijimos, todo parte de la deficiencia de insulina. Al haber una deficiencia de insulina, lo que nos va a llevar es a esta producción de desencadenada, pues, de llevar energía de otros medios que nos van a llevar a producir glucosa a partir de otros elementos, como bien lo dijimos, a través de los ácidos grasos, el glicerol, los aminoácidos o los cuerpos cetónicos. La producción de estos, pues, nos va a perpetuar que al haber más glucosa, que esta glucosa no está entrando hacia la célula y por ende no está siendo metabolizada, pues nos incrementa la osmolaridad, ¿sí? Recordemos que la osmolaridad es el paso de líquido a través de una membrana semipermeable, y de esto que va a depender, pues, de la concentración a un lado de la otra, ¿no? Dependiendo de los osmoles activos que se encuentren. Entonces, entre mayor osmoles activos se encuentren dentro del torrente sanguíneo por cualquier causa, por ejemplo, en esta situación que tenemos aquí en el torrente sanguíneo, más moléculas de glucosa, secundaria a todo lo que ya vimos, pues por ende va a atraer los fluidos desde la parte intracelular hasta la extracelular, ¿sí? Vemos esta imagen donde tenemos podemos observar un cerebro, digamos, un espacio intracelular y un espacio extracelular equilibrado dependiendo de las moléculas osmóticamente activas, y el paso de agua pues va dando por el equilibrio de las mismas. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa, por ejemplo, en esta situación, se incrementan los osmoles activos en el espacio extracelular? Pues lo que va a generar es que haya una migración del líquido del espacio intracelular hacia el espacio extracelular, lo que va a generar una deshidratación importante de las células neuronales, y lo que nos va a provocar esta alteración mental. Por ende, entre mayor osmolaridad sérica, pues hay una mayor alteración mental y tiene esta relación lineal positiva. Esto que sucede sobre todo en el estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿sí? En estos pacientes, un poquito más adelante les voy a hablar sobre todo las diferencias entre uno y otro, pero les adelanto, los pacientes con un estado hiperosmolar hiperglucémico, la clínica más importante es la alteración del estado de alerta secundario a esta situación. Sí, entonces la osmolaridad plasmática, pues existen fórmulas, y las fórmulas va a depender, existen dos
que sería la plasmática o la efectiva, para más rápido la osmolaridad efectiva, que sería el sodio por 2 más la glucosa entre 18. O bien aquellos osmoles pues que son activos, ¿no? Que es el sodio, la glucosa o el Bunn, ¿sí? Una osmolaridad normal también va a variar en la literatura, regularmente es entre 280 y 295, lo que sí nos ha quedado claro cuál es el corte para un estado hiperosmolar hiperglucémico que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces aquí lo importante de esta lámina es que esta deficiencia de insulina incrementa la glucosa como una parte o una molécula osmóticamente activa nos va a incrementar la osmolaridad, por ende nos va a llevar o va a hacer que haya mayor paso de agua del líquido intracelular hasta el extracelular y esto generarnos una deshidratación celular severa. Ahora bien, otro de los componentes es el sodio, ¿sí? El sodio también como una molécula osmóticamente activa también va a tener ciertas alteraciones, ¿sí? Cuando se incrementa la osmolaridad plasmática por la hiperglucemia en este caso, esto, como bien dijimos, va a extraer agua de las células, lo cual va a provocar una disminución en la concentración plasmática de sodio o lo que le denominamos pseudohiponatremia. Podemos observar esta imagen, ¿sí? Donde vemos en la imagen a la izquierda, donde vemos una concentración normal, ¿sí? Vemos una membrana semipermeable, un líquido en el intracelular, líquido extracelular, ¿sí? Y las moléculas de sodio. Luego le sumamos un estado hiperglucémico, donde vemos aquí las moléculas son como esta figura, ¿sí? Lo que sucede es que incrementan de tener solo 5 moléculas osmóticamente activa, ahora ya tenemos no solo 5, son 9, entonces lo que va a provocar es una migración del líquido intracelular hacia el extracelular, y ¿qué es lo que va a condicionar? Pues que haya una osmolaridad más elevada plasmática, y el sodio no es que haya más sodio como molécula osmótica, sino que se sumaron más glucosas, entonces el sodio lo vamos a encontrar como bajo, ¿no? Pero más es una pseudohiponatremia. Entonces decimos que la ausencia de pérdida en ausencia de pérdida de orina, la concentración sérica de sodio deberá disminuir en aproximadamente 1.6 miliequivalentes por cada aumento de 100 miligramos de glucosa por 100 mililitros de la concentración de esta misma, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a entender, porque lo que vamos a tener que hacer para la valoración del paciente es ajustar ese sodio, porque recordemos que o se los voy a dejar claro más adelante, uno de los pilares es la fluidoterapia, ¿sí? Entonces, el algoritmo mismo nos lo dice, dependiendo de la concentración de sodio corregido que tenga el paciente, es la solución que vamos a utilizar. Esto porque cuando corrijamos el evento fisiopatológico, podemos condicionar algún daño con incrementando el sodio y el cloro y generando una hiperosmolaridad, no por sodio, sino más bien, sino porque ingresamos mayor cantidad de sodio cuando no debería ser así, y deberíamos esperar a la resolución de la fisiopatología cuando ya vuelva este líquido, la fluidoterapia, que este líquido que está de más vuelva hacia el espacio de donde fue secuestrado y ya queda una concentración normal de sodio. Otro elemento importante que también va a ser dentro del abordaje de tratamiento es el potasio, ¿sí? El potasio va a tener ciertas cualidades en esta patología porque se va a ver alterada su metabolismo. Su metabolismo lo podemos observar aquí en estas dos imágenes, la imagen A y la imagen B, ¿sí? A nivel de la célula, ¿sí? Tenemos aquí, vemos la membrana celular, tenemos una célula y tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y cómo va el flujo de un lado a otro? Sabemos que esta bomba, el equilibrio la hace sacando 3 moléculas de sodio, ingresando 2 de potasio, ¿sí? ¿Quiénes nos estimulan eh, esta activación de este transportador? Pues tanto las catecolaminas como la insulina? Al no haber una insulina o deficiencia de insulina presente, más una osmolaridad elevada en el torrente sanguíneo, lo que va a provocar es el paso de estas moléculas hacia nivel extracelular y provocando menos ingreso de potasio, y al contrario, más salida de potasio dentro de la célula hacia
fuera, ¿no? Hacia el líquido extracelular. Y también recordemos que lo que va a tratar nuestro riñón es tratar de compensar esos niveles de glucosa elevados a través de la glucosuria. A nivel del túbulo colector cortical, lo que va a condicionar es la excreción pues, de potasio a través de la célula a la luz tubular y de ahí la pérdida de potasio. Entonces hay que tener cuidado y lo vamos a ver adelante. Hay que, en el momento de iniciar la corrección de la fisiopatología vamos a tener primero que voltear a ver el potasio porque va a ser uno de los principales criterios para no iniciar insulina en los pacientes. Entonces, la hipocalemia va a ser resultado de ¿qué? De un aumento de las pérdidas urinarias por la diuresis osmótica de la glucosa y por excreción de sales de unión a los cetoácidos de potasio. Y se observa solo en aproximadamente el 5%, ¿sí? Pero este 5% hay que tenerlo en cuenta porque si estamos ante un paciente con hipocalemia, primero tendríamos que corregir la hipocalemia y posteriormente corregir el estado hiperosmolar o la cetoacidosis. Por esta situación, sí, a la hora de que ingresamos la insulina, la fluidoterapia, lo que vamos a provocar es ingresar del medio extracelular hacia el intracelular el potasio y si estamos ante un paciente con hipocalemia, ¿qué va a pasar? Vamos a perpetuar la hipocalemia y pues vamos a desencadenar otras complicaciones, ¿sí? Como las arritmias o inclusive el paro cardíaco. También puede haber eucalemia o hipercalemia. Un tercio de los pacientes presentan hipercalemia al ingreso y el cambio de potasio de líquido intracelular a extracelular pues está causado por este estado hiperosmolar. Otras alteraciones bioquímicas que van a tener los pacientes va a ser una alteración en la creatinina sérica. Esta va a estar elevada de manera aguda en el BUN y la concentración de creatinina sérica secundaria. Recordemos que el paciente, sobre todo con cetoacidosis, va a tener pérdidas de líquidos a través de la glucosuria, a través de la náusea y el vómito. Eso va a condicionar una disminución del volumen circulante y por ende la reducción de la tasa de filtración glomerular inducida por esta hipovolemia y pues va a generar una lesión renal aguda. Entonces estos pacientes muy posiblemente tengan esta situación y pues va a resolver una vez que hayamos restaurado el volumen en el paciente. La leucocitosis, no relacionada, esta puede estar no relacionada a la infección. Acordemos que una vez que se desencadenan todas estas rutas, van a ser desencadenadas por algunas células proinflamatorias, ¿sí? O por algunas sustancias como el cortisol, las catecolaminas, que nos van a llevar a una hipercortisolemia y una elevación de las mismas catecolaminas. ¿Cómo vamos a saber distinguir entre si estamos en una situación de leucocitosis que no sea propia de la fisiopatología de la cetoacidosis o el estado hiperosmolar? Pues lo que nos va a ayudar es que los glóbulos blancos van a estar por arriba de 25,000 con más de 10% de bandas. Esto nos hará sospechar de una infección, porque recordemos que en la cetoacidosis diabética la causa más común que desencadena la mayor demanda de insulina, pues son las infecciones, ¿sí? También los lípidos van a estar elevados, ¿sí? Vamos a tener elevación en los laboratoriales. Esto va a ser por la propia deficiencia de insulina combinada con presencia elevada de hormonas lipolíticas como la propia catecolamina, la hormona de crecimiento, la corticotropina y el glucagón, que nos van a provocar tanto la lipólisis y eso, pues, entonces nos van a elevar la cantidad de glicerol y ácidos grasos libres en la circulación, sí, pero no son exclusivamente o son parte de la fisiopatología de estos pacientes. Ahora bien, la presentación clínica que tienen los pacientes pueden ser similares, aunque hay algunas situaciones en las cuales nos hacen pensar en una o en otra. A nivel del sistema nervioso central podemos tener polidipsia, polifagia, letargia o estupor, dependiendo del estado osmolar de nuestro paciente. Ya dijimos, entre mayor estado osmolar o si está en estado hiperosmolar, pues va a tener más letargia. Vamos a tener alteraciones visuales. A través de la respiración vamos a tener algunas alteraciones. Por la presencia de cetonas, pues vamos a tener ese como aliento a manzana podrida. A nivel gastrointestinal, la náusea, el vómito, inclusive la diarrea, los calambres. A nivel urinario, la poliuria, la cetonuria.
Sí, a nivel respiratorio, pues la respiración de Kussmaul, sobre todo en cetoacidosis diabética, que esto pues es un método compensatorio pues para la acidosis que se está produciendo, ¿sí? Entonces podemos encontrar algunas características o variables a evaluar en nuestros pacientes para saber clínicamente qué es lo que está sucediendo, si estamos frente a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar. Por ejemplo, la diabetes de tipo 1 es por la fisiopatología, se entiende que pues es una deficiencia absoluta, entonces tendría que ser más común, pero recordemos que en la clínica no es así. En la clínica podemos tener pacientes con un debut de cetoacidosis diabética o un paciente que se le desencadenó cetoacidosis diabética es tipo 2, pero está sufriendo un infarto o está teniendo un proceso infeccioso severo como una sepsis, sí, por alguna otra situación y también la pueda presentar. Entonces, pues realmente entre uno y otro no sería una variable buena como para distinguir entre qué está sucediendo, ¿no? La historia de enfermedad, de hospitalizaciones o de estrés, cualquier estrés que tenga el paciente, y me refiero a los que ya vimos, ¿sí? Una cirugía, un trauma, un proceso infeccioso que nos lleva a sepsis, está presente en las dos entidades, tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar. La poliuria y polidipsia también va a estar presente en los dos, la náusea y el vómito está sobre todo más relacionado con la producción de cuerpos cetónicos, por lo cual en la cetoacidosis diabética pues va a estar presente y puede no estar presente o estar presente en el estado hiperosmolar. Sí, recordemos que también en el estado hiperosmolar, una de las situaciones es que en el estado hiperosmolar, como tenemos todavía glucosa, no hay una deficiencia absoluta, entonces esa presencia de glucosa nos está como tratando de amortiguar la presencia de ácidos en sangre y por ende no presenta cetoacidosis, ¿sí? Entonces la náusea y el vómito pues se va a presentar más en una cetoacidosis diabética. La deshidratación en la cetoacidosis va a estar presente, pero en el estado hiperosmolar, por lo mismo, porque son pacientes con glucosas de 800, de 600, con una osmolaridad plasmática arriba de 320, entonces van a tener una deshidratación profunda por esa glucosuria tan importante que va a tener, ¿sí? Alteración del estado mental es posible en la cetoacidosis diabética, que va a estar más relacionada con todo este proceso de hipoperfusión, producción de ácidos, entonces va a ser una vía diferente, pero en el estado hiperosmolar también puede estar presente y va a depender del grado pues de osmolaridad sérica que tengamos, ¿sí? Y la hiperventilación o la respiración de Kussmaul es exclusiva de la cetoacidosis diabética porque es una manera de compensación del pulmón de manera rápida para disminuir la acidosis en sangre. La respiración con este olor característico a manzana podrida es más típica de la cetoacidosis, no así presente y esto también es secundario a las cetonas, ¿sí? El dolor abdominal, severo va a también ser relacionado con los cuerpos cetónicos, por ende va a estar presente en la cetoacidosis diabética. Y miren, la presentación es rápida en los pacientes con cetoacidosis diabética, regularmente en menos de 24 horas por esa deficiencia absoluta de insulina. Y en los pacientes va a ser más insidioso, inclusive puede tardar días para la presentación por esa situación que les digo. Hay una presencia de insulina, no es suficiente para las demandas que tiene el paciente y eso le lleva a tener alteraciones y esas alteraciones, la activación de las otras rutas para obtener energía, pero no son tan importantes como para generar este cetoácido. Entonces, de las diferencias entre cada uno, la cetoacidosis es esta deficiencia absoluta de insulina, un rápido desarrollo de la acidosis sintomática y la presentación va a ser temprana en cuestión de horas con una hiperglucemia solo moderada, aunque tenga por arriba de 250 puede estar generando ya cuerpos cetónicos por esta deficiencia absoluta de insulina y estos cuerpos cetónicos pues secundarios pues a la búsqueda de otros elementos de energía. Y el estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser una producción residual de insulina, lo cual previene una cetoacidosis significativa. Sí, sí puede haber cuerpos cetónicos, pero no tantos como para incrementar la brecha aniónica e incrementar la acidosis.
a nivel de sangre, ¿no? Y hay esta va a ser una progresión insidiosa que puede durar días, inclusive semanas, y en estos lo importante es que va a tener una hipovolemia y una hiperglucemia profunda, ¿sí? Con unos niveles de glucosa muy arriba de 600. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética, pues, como bien lo dije al principio, pues es su propio nombre, ¿no? O sea, presencia de cuerpos cetónicos, presencia de acidosis y la presencia de hiperglucemia, y no dejando de lado, pues, la cetoacidosis diabética euglucémica. Es más común en pacientes con diabetes tipo 1, pero no exclusivo, la presencia de hiperglucemia, la producción de cetonuria, acidosis metabólica con brecha aniónica elevada y pues la disminución de bicarbonato secundario, pues como método de buffer, disminución del mismo para reducir la acidosis sanguínea. Y en el estado hiperosmolar es común en pacientes con diabetes tipo 2, pero lo principal es la presencia de hiperglucemia y la hiperosmolaridad. Ahora bien, en cuanto a los parámetros de laboratorio, ¿cómo vamos a saber entre uno y otro? Sí, tenemos las variables que son estas, más la presencia, más bien una enfermedad u otra, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. En la cetoacidosis, la glucosa regularmente es por debajo de 600 miligramos de cilitro, y en el estado hiperosmolar regularmente los encontramos por arriba de 600. ¿Sí? El bicarbonato va a estar por debajo de 18 en la cetoacidosis por esta alteración fisiopatológica y como método de buffer que nos está tratando ahí de ayudar un poquito. Y en el estado hiperosmolar pues va a estar arriba de 18 o inclusive normal. El anion gap va a tener una brecha aniónica elevada, arriba de 10.000 equivalentes en la cetoacidosis, por lo que ya mencionábamos. Y en el estado hiperosmolar pues va a tener una brecha aniónica normal, menos de 10.000 equivalentes. ¿Sí? En cuestión del examen general de orina, pues vamos a encontrar cetonurias o cetonas en orina de moderadas a grandes. ¿Sí? En el estado hiperosmolar pueden estar negativas, puede haber una pequeña producción de la misma y ambas van a tener glucosuria. Si tenemos, obviamente, algún recurso para poder analizar a nivel sérico el beta hidroxibutarato, que es el más específico, pues en la cetoacidosis diabética va a estar elevado y en el estado hiperosmolar va a estar normal. ¿Sí? Y la sangre, el pH, pues vamos a encontrar un pH por debajo de 7.3 en cetoacidosis diabética, y que pues es uno de los criterios diagnósticos, y en el estado hiperosmolar arriba de 7.3. Acá abajo no veo, pero debe de ser la osmolaridad. La osmolaridad efectiva, no alcanza a ver porque esta barrita nomás nunca se quitó, pero lo importante es en el estado hiperosmolar siempre va a estar por arriba de 320, que también es un criterio diagnóstico para el estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la cetoacidosis diabética, la gravedad más bien es la única que podemos clasificar de acuerdo a la gravedad, y esta clasificación que nos va a ayudar a saber dónde vamos a tratar al paciente, ¿sí? Si lo vamos a tratar de la sala de urgencias a piso de medicina interna, o lo vamos a enviar a un servicio de terapia intensiva. Cuando nos lo va a dividir dependiendo del pH, el bicarbonato sérico, el anion gap y el estado mental del paciente, ¿sí? Y nos lo va a dividir en leve, moderado o severo. ¿De qué va a ser cada uno? A partir del moderado, que es el más importante, y el severo, pues estos idealmente en el moderado, dependiendo si no está respondiendo, pues muy posiblemente tengamos que presentar al paciente a terapia intensiva, y en el severo sí, en el severo idealmente tendría que estar el paciente en terapia intensiva. Entonces, del leve en el pH, pues no lo divide de arriba de 7.24 como leve, un moderado de 7 a 7.24 y un severo por debajo de 7. El bicarbonato sérico también nos lo va a dividir como leve cuando tengamos un valor de 15 a 18, moderado de 10 a 15 y severo cuando esté por debajo de 10. Y el anion gap, ya que lo calculamos, que va a ser ya con los estudios, recordemos que vamos a utilizar los niveles de sodio, los niveles de bicarbonato y los niveles de cloro, ¿sí? Entonces, cuando tengamos ya el resultado, va a estar leve cuando es arriba de 10,
moderado arriba de 12 y severo pues mucho más arriba de 12, ¿no? Va a depender mucho. Y el estado mental, que recordemos que este no va a ser propiamente relacionado con la osmolaridad en pacientes con cetoacidosis diabética, sino más bien de todas las complicaciones que está resultando de la presencia de cetoácidos y de la deshidratación y pues el desencadenante, ¿no? De toda esa deficiencia absoluta de insulina. Ahora bien, ya que vimos cómo se presenta, cómo lo clasifico, ahora sí, cómo lo trato, ¿sí? Para que haya un tratamiento exitoso se requiere lo siguiente. Recordemos que el tratamiento va a ir con relación a la fisiopatología, por eso la importancia de poder entenderla, ¿sí? El tratamiento exitoso va a ser cuando hay una corrección adecuada de la deshidratación, una corrección adecuada de la hiperglucemia y una corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos. Recordemos que vamos a tener, bueno, una pseudo hiponatremia, pero lo más importante, el potasio, ¿sí? Entonces hay que ver esa situación y el bicarbonato. Entonces, esto sería como los pilares, ¿sí? Entonces, la fluidoterapia, la corrección de la glucosa a través de la insulina y pues la reposición de electrolitos. Y lo importantísimo, esto es para poder corregir todo el evento fisiopatológico, pero lo importante es identificar los eventos precipitantes, ya sea por una déficit de insulina, por un paciente que con debut o con un malo apego o con una terapéutica inadecuada o pacientes que están incrementando la necesidad de insulina por estrés o por drogas, ¿sí? Y el seguimiento frecuente del paciente, sobre todo las primeras horas, vamos a tener que estar apegadísimos al paciente para ir corrigiendo todas estas alteraciones. Este es el algoritmo de tratamiento, de abordaje del paciente, donde los pilares, como bien lo dijimos, es la fluidoterapia, la insulina y el potasio. Y vamos a ver que el bicarbonato pues va a tener ciertas características, pero no es un pilar para el tratamiento, ¿sí? Entonces, este algoritmo es el primero que salió a la luz en el 2009 y que sigue siendo hasta la fecha válido y sigue siendo el mismo. No se han hecho adecuaciones porque sigue siendo efectivo para el abordaje del paciente, ¿sí? Primero vamos a hacer una evaluación inicial en el paciente en cuanto llegue, pues su glucometría capilar para buscarlo de manera rápida, la búsqueda de cetonas en orina para identificar si estamos ante una situación de una cetoacidosis diabética y el perfil metabólico, la biometría hemática completa, los electrolitos séricos, y sobre todo para saber si vamos a iniciar insulina o no, la gasometría arterial para poder clasificar al paciente, si ya sabemos que es una cetoacidosis diabética, poder clasificarlo como leve, moderado, severo, una química sanguínea y el examen general de orina. Y el primer paso, pues va a ser iniciar la fluidoterapia, ¿sí? La fluidoterapia va a tener tres objetivos importantes, ¿sí? Uno va a ser la expansión del volumen intravascular, intersticial e intracelular por todas estas alteraciones que ya vimos anteriormente. La restauración de la perfusión renal, dijimos que estos pacientes van a tener una glucosuria, más el vómito, las pérdidas importantes de volumen efectivo, la disminución de la tasa de filtración glomerular, la lesión renal aguda. Entonces, a la hora de iniciar una fluidoterapia, pues buscamos restaurar la función renal porque vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la necesitamos que el paciente esté orinando para asegurar que el metabolismo del potasio se esté llevando bien y no perjudicar más al paciente. ¿Sí? También aumentar la capacidad de respuesta de la insulina. La propia fluidoterapia nos incrementa esta capacidad de respuesta. ¿Cómo lo hace? Pues mejora la respuesta a la insulina al reducir la osmolaridad plasmática, mejora también la función de la insulina al reducir la vasoconstricción y mejorar la perfusión y nos ayuda también a reducir los niveles de hormonas de estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos revirtiendo pues todo el evento fisiopatológico. Ahora bien, entre la fluidoterapia, primero vamos a determinar cuál es el estatus de hidratación del paciente, es lo más importante, ¿sí?
Podemos dividirlo esto en pacientes que se encuentran clínicamente con una hipovolemia severa, con una alteración del estado de alerta, una deshidratación moderada o inclusive en un choque cardiogénico secundario pues a una volemia ineficaz por una pérdida de volumen importante, y en este caso pues vamos a hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos entre una hipovolemia severa, pues lo primerito va a ser la administración de solución salina al 0.9%, 1 litro en la primera hora, ¿sí? Si estamos en un estado de choque cardiogénico, pues nos vamos directamente a la monitorización hemodinámica, el uso de vasopresores y pues la administración de fluidos. Regularmente los pacientes van a tener un déficit de agua dependiendo de- del evento, si es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Recordemos que el estado hiperosmolar pues nos va a llevar todavía a una deshidratación más profunda, por ende un déficit de agua todavía mayor, inclusive 8, 10 litros, 12 litros, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos en este caso a la hora de iniciar la fluidoterapia es si es que hay ausencia de compromiso cardíaco. Recordemos que por las situaciones, pues nuestros pacientes, sobre todo en la sala de urgencias, en el piso de medicina interna, tenemos pacientes pues ya más octogenarios con diabetes, hipertensión, con enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, bla, bla, bla. Entonces, habrá que tener que personalizar al paciente. Recordemos que cada vez no son recetas de cocina, sino que hay que personalizar el tratamiento para cada paciente. Si estamos en un paciente con una falla cardíaca ya conocida, una insuficiencia cardíaca que está controlada y nosotros metemos demasiado volumen, podemos llevar al paciente a una descompensación cardíaca solamente por ingresar un exceso de volumen e incrementar el estrés miocárdico, incrementar la necesidad de energía, incrementar la necesidad de glucosa ante una insulina deficiente, ¿no? Una ausencia de insulina, pues vamos a perpetuar complicaciones. Entonces, si hay ausencia de compromiso cardíaco, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Es administrar solución salina al 0.9 a razón de 15 a 20 mililitros por kilo en 1 hora, o bien lo que es una solución salina 1 litro a 1,5 litros durante la primera hora. Como dijimos en la lámina anterior, la propia fluidoterapia nos va a ayudar a mejorar la función de la insulina, por ende nos va a reducir las cantidades de glucosa en sangre, ¿sí? Nosotros vamos a valorar posterior a la primera hora, ¿sí? A esta primera fase de reanimación, y la fluidoterapia por sí misma va a reducir la glucosa en promedio de 25 a 70 miligramos de litro hora. Entonces, una vez que administremos este litro, litro y medio en este paciente, o dependiendo de la característica, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cómo vamos a saber si está funcionando la fluidoterapia o no? Pues tenemos una meta. La meta sería disminuir de 50 a 70 miligramos de litro dentro de la primera hora, ¿sí? Entonces, hacemos la valoración y en nuestro paciente, si ingresó con 300 y ahora tiene 350, 303, perdón, 250, 230, entonces la propia fluidoterapia nos está ayudando a mejorar la acción de la insulina, ¿sí? Esta es nuestra primera meta. Nuestro objetivo es reponer los déficits calculados en las primeras 24 horas. Entonces, en este caso, la fase de reanimación, les reitero otra vez, la velocidad de infusión y el tipo de solución debe ser guiada por estas situaciones, por el estado hemodinámico del paciente, por el nivel de hidratación del paciente, la concentración de electrolitos, la osmolaridad sérica y el gasto urinario, ¿sí? Recordemos que tenemos que tener bastante cuidado con la osmolaridad, sobre todo en pacientes con estado hiperosmolar, hiperglucémicos. Si hacemos una corrección rápida, lo que vamos a provocar va a ser este cambio, este cambio que ya existe entre el medio intracelular y extracelular. Ingresamos gran cantidad de solución, ¿sí? De fluido, lo que va a provocar, por ejemplo, a nivel cerebral, va a ser que se restituya otra vez este flujo de la membrana, ingresen los electrolitos hacia la parte intracelular y con ello jale agua, y lo que va a producir va a ser un edema cerebral. Entonces, recordemos que una de las complicaciones importantes o temidas es el edema cerebral en estos pacientes, ¿sí?
Entonces, después de la fase de reanimación, que es la administración del primer litro, litro y medio de solución salina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿sí? Vamos a evaluar cómo se encuentra el sodio. Recordemos que el sodio va a tener alteraciones por la misma osmolaridad y vamos a tener una pseudohiponatremia. Entonces, lo que vamos a hacer es corregir el sodio, ¿sí? Para el estado del paciente, dependiendo de la glucosa. Existen dos fórmulas que aquí les presento. Sí, que esta, una u otra, ¿de qué va a depender? Pues de la cantidad de glucosa que tengamos en el paciente a nivel sanguíneo, ¿sí? Si la glucosa es por debajo de 400 miligramos de cilitro, vamos a utilizar esta fórmula, perdón, y si es por arriba de 400, vamos a utilizar esta otra. ¿Qué es la diferencia entre una y otra? Podemos observar la constante, ¿sí? La constante de suma hacia el sodio va a variar dependiendo de las cantidades de glucosa sanguínea que tengamos de nuestro paciente. Entonces, yo ya hice el sodio corregido de mi paciente y lo voy a colocar en donde se encuentra. Si tienes sodio alto, tiene un sodio normal o tiene un sodio bajo, ¿sí? Si nos encontramos entre un sodio entre 175 y 145 o inclusive arriba de 145, vamos a utilizar soluciones salinas al medio molar, o sea, 0.45%. A una velocidad, la guía nos dice la velocidad de 250 a 500 mililitros por hora por las grandes cantidades que requiere el paciente, pero recordemos, siempre hay que estar evaluando la respuesta a líquidos del paciente, ¿sí? Entonces no lo vamos a llevar hacia el otro lado y vayamos a provocar un encharcamiento, una falla cardíaca, un edema agudo pulmonar, un edema cerebral, entre otras cosas, ¿sí? Y cuando tenemos el sodio corregido por debajo de 135, lo ideal sería utilizar solución salina 0.9% a una velocidad de 250 a 500 y reitero, va a depender de las características del paciente. Ahora bien, aquí súper importantísimo que identifiquemos esto, ¿sí? La hiperglucemia resuelve más rápido que la cetoacidosis. Recordemos que la sola fluidoterapia nos va a apoyar un montón en la acción de la insulina y eso nos va a provocar un ingreso de la glucosa hacia el espacio intracelular y hacia su metabolismo. Pero el que disminuya la glucosa no quiere decir que los eventos fisiopatológicos que la llevaron a producir todo esto ya se resolvió. Vamos a ver algunos criterios, pero ojo, porque hay que mantener la glucosa, hay que mantener el sustrato en un nivel, ¿sí? Cuando la glucosa nos llega a 200, las soluciones las vamos a cambiar de siguiente manera. Sí, vamos a utilizar una solución salina al 0.45 más una solución glucosada al 5%, ¿sí? Porque debemos de mantener todavía que haya sustrato en el torrente sanguíneo para que siga, pues sea exógeno y no endógeno. Recordemos que pues vamos a administrar insulina, todo esto no se hace de manera separada, sino se hace de manera conjunta. Ya vamos a estar administrando insulina, y debe de existir esta glucosa en el torrente para que haya sustrato para su metabolismo, ¿sí? Entonces, cuando nos llegue la glucosa a 200 miligramos de cilitro, vamos a utilizar estas dos soluciones, esta de base y cabalgada una solución glucosada al 5% a una velocidad que va de 150 a 250 mililitros hora o dependiendo del estado del paciente. Sí, hay que valorar la vigilancia estrecha del paciente en cada momento, ¿sí? En cada momento y idealmente, pues al llegar el paciente, identificarlo y hacer las primeras intervenciones, pues se da cada hora una glucometría capilar. Si vemos el algoritmo, la fase de resucitación, pues en la primera hora tenemos que ver si nos está funcionando o no. Entonces, pues sería una glucometría capilar a la primera hora después de la fluidoterapia del primer litro y posteriormente cada 2 horas. Y el perfil metabólico, que vamos a buscar el pH, bicarbonato, vamos a calcular el anion gap, los electrolitos, el BUN y la creatinina y lo vamos a hacer cada 4 horas, cada 2 a cada 4 horas. Va a depender del paciente, pues, ¿sí? Ahora bien, el siguiente algoritmo importante es la insulinoterapia. En este caso, debemos iniciar el tratamiento con dosis baja de insulina intravenoso en todos los pacientes que mantengan, fíjense, un potasio
arriba o igual de 3.3 mil equivalentes litros. Por ende, la única contraindicación que tenemos para el índice de insulina es que el potasio esté por debajo de 3.3. Si bien recuerdan en la lámina del metabolismo del potasio a nivel celular, quien estimula eh, el transportador de potasio y sodio depende mucho o lo estimula la insulina. Entonces, cuando ingresamos insulina y tenemos un potasio debajo de 3.3, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que disminuya el potasio a nivel sanguíneo y esto nos va a traer complicaciones como arritmias cardíacas, inclusive el paro cardíaco o debilidad de los músculos respiratorios. Por ende, tiene que recibir reposición de líquidos y potasio antes del tratamiento de insulina este paciente, ¿sí? El, lo que vamos a hacer primero va a ser un método, ya sea el método tradicional o el método actual, ¿sí? El tratamiento con insulina es igual prácticamente tanto para la cetoacidosis como para el estadio hiperosmolar. También prácticamente todo el tratamiento es lo mismo, nada más que vamos a llegar a un punto donde los efectos de resolución o los criterios de resolución ya vamos a cambiar ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, para no hacernos pelotas y saber cómo vamos a administrar de manera más segura a la insulina al paciente, la preparación tendríamos que hacer regularmente 100 mililitros de solución salina al 0.9% más insulina regular 100 unidades. Esto para que nos quede 1 mililitro igual a una unidad, ¿sí? Que esto es lo que vamos a estar infundiendo a través de bomba de infusión continua, dependiendo de las características del peso del paciente y la necesidad del mismo. Existen dos métodos. El método tradicional, que es un bolo inicial de insulina regular intravenoso de 0.1 unidades kilogramo y posteriormente continuarlo con una infusión de insulina igual a 0.1 unidades kilogramo hora. Y el método actual, el que más utilizamos, pues es iniciar directamente la infusión de insulina regular de 0.14 unidades kilogramo hora, ¿sí? El objetivo es que disminuya aproximadamente de 50 a 75 decilitros hora de glucosa, ¿sí? Entonces tenemos que tener algunas precauciones. Cuando hay una disminución de mayor de 90 miligramos de cilitro, hay que tener mucho cuidado con esta infusión de insulina, hay que reducirla porque esto nos va a generar un riesgo de edema cerebral, ¿sí? A la hora del ingreso de la insulina del espacio extracelular al intracelular, va a jalar agua y va a generar este edema. Si no se llega a la meta, ¿qué pasa? Si no llego a mi meta, que es de 50 a 75 por hora, ¿sí? Lo que voy a hacer es aumentar o duplicar la meta de la infusión de insulina, que sería en lugar de 0.1 a 0.2 unidades kilogramo hora hasta alcanzar nuestra meta, ¿sí? Cuando se llega a la meta en la cetoacidosis diabética, sí, la meta sería llegar a los 200 miligramos sobre decilitro, sí, recordemos que la glucosa regularmente va a llegar primero antes de resolver toda la fisiopatología de la cetoacidosis, sí. Cuando lleguemos a esta meta, lo que vamos a hacer es disminuir la infusión a 0.02, de 0.02 a 0.05 unidades kilogramo hora. O bien lo que vamos a hacer es insulina de acción rápida a 0.1 kilogramo subcutánea cada 2 horas, que no la hacemos. Es más fácil controlar la bomba, entonces lo que vamos a hacer en lugar de 0.1 la vamos a reducir hasta 0.02 o 0.05 dependiendo de del paciente, de cómo haya respondido a la insulina. Recordemos que algunos tienen resistencia a la misma, sobre todo diabéticos tipo 2, que necesitamos grandes cantidades de insulina. Entonces, lo ideal sería mantener el sustrato para que permitamos hacer la resolución de la cetoacidosis. Sí, entonces vamos a mantener una glucosa entre 150 y 200 miligramos de cilitro, ¿sí? Hasta la resolución de la cetoacidosis diabética. Esto en cuanto a esta misma. Y pues la vigilancia, igual glucometría capilar cada 2 horas, cada 4 horas, todo el perfil metabólico. En el estado hiperosmolar, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegue, fíjense, la meta es diferente. Cuando la meta llega a 300 miligramos de cilitro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es disminuir la infusión a 0.02 a 0.05 unidades kilogramo hora. Pero ¿por qué en el estado hiperosmolar tienen un valor mayor? Recordemos que la situación fisiopatológica con ellos
Es más preocupante en el estado hiperosmolar porque si reducimos demasiado la glucosa, vamos a generar un edema cerebral. Entonces, con estos pacientes, la meta es mantenerlos entre 200 a 300 miligramos de litros hasta que, fíjense, hasta que el paciente se encuentre mentalmente alerta. Igual con ellos, pues la vigilancia de la glucosa capilar y del perfil metabólico. Después de la resolución, ya cumplimos la resolución de tanto para cetoacidosis o para el estado hiperosmolar, deberíamos de hacer la terapia puente entre insulina intravascular a insulina subcutánea, ¿sí? Cuando ya haya resolución cualquiera de estos dos, y ojo, el paciente pueda comer, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, no tanto por el estado mental, sino o puede ser posiblemente dependiendo, pero sobre todo por la producción de cetoácidos que lo lleva a dolor abdominal, náusea, vómito. Si ya se resolvió y el paciente en el estado hiperosmolar hiperglucémico ya se encuentra consciente, ya puede comer, vamos a iniciar el alimento y en ese momento vamos a iniciar insulina subcutánea NPH. ¿Sí? Vamos a vigilar o identificar qué escenario tenemos. ¿Sí? Si fue un paciente con tratamiento previo de insulina que haya requerido más o que haya tenido problemas con, con la dosis o alguna otra causa. Por ejemplo, en pacientes ya que necesitaban insulina y se encontraban dentro de la meta con su tratamiento y lo que lo desencadenó fue un evento de estrés por infección, por un infarto, por un trauma, por una cirugía, entonces regularmente vamos a continuar la dosis habitual del paciente si previamente estaba controlado. Pero si el paciente no tenía tratamiento previo, estaba descontrolado, no tenía la meta, muy seguramente es que va a necesitar dosis altas. Entonces vamos a calcular dosis de NPH de 0.5 a 0.8 unidades kilogramo día, ¿sí? Y el paciente, pues iniciamos la vía oral. Y aquí importantísimo, hay que continuar la infusión de intravenosa por 1 a 2 horas más posterior a haber iniciado la dosis subcutánea. ¿Esto qué? ¿Para qué? Para que nos ayude a prevenir la recurrencia. Recordemos que la NPH es una insulina de acción intermedia. Por ende, si le retiramos la insulina de acción rápida, que fue, o la insulina, que fue lo que nos llevó a todo este evento fisiopatológico, si ya lo recuperamos y le quitamos la insulina NPH va a tardar en hacer efecto y sobre todo en pacientes con cetoacidosis diabética que la desencadenan en horas, no nos va a dar tiempo la NPH para disminuir o reducir todos estos eventos fisiopatológicos. Por ende, tenemos que continuar la infusión de IV 1 o 2 horas más posterior al inicio de la insulina NPH y de la vía oral. Ahora bien, en cuanto al potasio, la hiperpotasemia leve a moderada es común en pacientes con crisis hiperglucémicas, como ya lo vimos, pero la hipocalemia pues solo se presenta en el 3%, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que tenemos 3 escenarios dependiendo de los niveles de potasio en sangre. Sí, podemos tener potasio debajo de 3.3 mil equivalentes litro. ¿Qué dijimos que vamos a hacer en esta situación? Vamos a esperar la infusión de insulina y junto con la reanimación que tenemos en el paciente, vamos a administrar en las soluciones que vamos a estarle poniendo al paciente, vamos a administrar de 20 a 30 miliequivalentes de potasio por hora hasta que nos llegue el potasio por arriba de 3.3. Recordemos que por vía periférica podemos administrar 20 miliequivalentes sin ningún problema y pues dependiendo del paciente, si es un paciente ya muy octogenario con unas venas muy sensibles, pues muy seguramente ahí tendríamos un poquito de problemas y podríamos estar pensando en poner una vía central. En aquellos pacientes donde hay una hipocalemia severa que necesitamos resolver un paciente con una cetoacidosis grave, con un pH debajo de 7, con alteración neurológica, que necesitamos realmente más intervención, muy seguramente vamos a necesitar poner una vía central y ahí administrar potasio, ¿sí? También podemos estar ante la situación de pacientes que tengan potasio entre 3.3 y 5.2. En estos pacientes vamos a iniciar la insulina, ¿sí? Vamos a iniciar la insulina, pero en cada solución de reposición que vamos a estar haciendo, le vamos a dar de 20 a 30 mil equivalentes en cada una de ellas y vamos a mantener el potasio entre 4 y 5.2.
Y si tenemos un paciente inicialmente tenemos un potasio arriba de 5.2, lo que vamos a hacer es no dar potasio en cada una de las soluciones y hay que estar checando los niveles de potasio cada 2 horas porque muy seguramente van a reducir, ¿sí? Entonces, ojo, porque también si tenemos elevado el potasio, no le vamos a dar aporte de potasio en cada una de las soluciones porque si no lo vamos a elevar, ¿sí? Entonces vamos a provocar una hipercalemia y pues con los características típicas o las complicaciones de la hipercalemia. Entonces, en esta situación, vamos a tener que buscar idealmente que nuestro paciente se haya confirmado la uresis. ¿Esta cómo la vamos a confirmar? Recordemos que el primer paso de la reanimación es en la primera hora, 1 litro de solución. Muy seguramente en esa hora, pues el paciente debió de orinar más de 50 mililitros, ¿sí? Y un potasio menor a 5.3, porque nos va a condicionar. Si tenemos una anuria o tenemos una producción de orina menos a 50 mililitros por hora y un potasio por arriba de 5.3, pues lo vamos a llevar hacia el otro lado y podríamos hacer daño. Que recordemos que esas son de las complicaciones más temidas, pues una iatrogenia que hagamos por un mal manejo del paciente. Y finalmente el bicarbonato. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Pues la acidosis metabólica grave puede provocar ciertas causas, ¿sí? Una alteración en la contractibilidad miocárdica, una vasodilatación cerebral y un estado de coma en el paciente y complicaciones gastrointestinales. Por ende, en la administración de bicarbonato en situaciones de cetoacidosis diabética, que es lo común, sí, vamos a tener dos escenarios. Cuando el pH se encuentre por arriba de 6.9, idealmente no vamos a dar bicarbonato. Sí, si tenemos un pH por debajo de 6.9, se recomienda, es una recomendación débil, no, yo creo que primero la resucitación del paciente y dependiendo pues de qué alteraciones tengamos secundarias a esta misma, ¿sí? Se va a dar 100 milimoles o mil equivalentes en 400 mililitros de agua bidestilada, más 20 mil equivalentes de KCl para infusión en 2 horas. Esta la vamos a repetir cada 2 horas hasta que el pH se encuentre por arriba de 7 y vamos a tener que monitorizar el potasio cada 2 horas. ¿Por qué lo vamos a monitorizar? Uno, por la fluidoterapia y en la administración de bicarbonato también es una de las sustancias que nos van a estimular el ingreso del potasio del espacio extracelular al intracelular. Entonces, el propio bicarbonato nos puede condicionar la reducción o la disminución de potasio en sangre, una hipocalemia por las complicaciones que ya mencionábamos. ¿Sí? Entonces, de esto deriva de qué? Pues de algunos estudios que se hicieron sobre la administración de bicarbonato en estos pacientes. Fueron 9 estudios clínicos con un total de 439 pacientes con cetoacidosis diabética en aquellos que tenían un pH por debajo de 7.1. La metodología fue dividirlos en 2 grupos, unos tratados con bicarbonato y otros tratados sin bicarbonato. Sí, los resultados fue que la terapia de bicarbonato no ofreció ninguna ventaja en la mejoría de las funciones cardíacas o neurológicas o en la tasa de recuperación de hiperglucemia o la cetoacidosis. Sin embargo, hubo efectos adversos de uso del bicarbonato como mayor riesgo de hipocalemia secundaria a lo que les decía, que como tiene efecto a través del transportador, entonces nos genera más ingreso de potasio, una disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Ahí hay un efecto Bohr y Harlan que depende mucho, o sea, la distribución del oxígeno depende mucho, o el transporte de oxígeno a los glóbulos rojos va a depender mucho del nivel de pH, entonces nos puede dar una hipercalemia paradójica, y nos provoca menor perfusión. A la hora de menor perfusión de líquidos, perdón, de órganos, nos va a producir la producción de lactato, ¿sí? Y nos va a perpetuar la acidosis del paciente. ¿Sí? ¿Qué complicaciones podemos encontrar en este tipo de pacientes? Pues el edema cerebral secundario a una resucitación agresiva, ¿sí? A una recuperación pronta sin una vigilancia, arritmias cardíacas secundarias también a hipocalemia, que no nos hayamos fijado en el potasio, iniciamos insulina y no le volteamos a ver nunca el potasio hasta las 2 horas y provocamos una hipocalemia severa, una insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria por una reanimación vigorosa sin una evaluación estrecha del paciente, sí, hipoglucemia, y la hipocalemia, ¿no? Entonces esas son de las complicaciones más temidas que podemos tener con
con estos pacientes, que al final, si recordemos, la tasa de mortalidad de los pacientes con cetoacidosis diabética es baja, de 0.3 a 2.31, si no mal recuerdo. Entonces, son pocas, pero sí no están directamente relacionadas, pues son multifactoriales, pero sí podría ser por alguna situación que no estamos haciendo bien a la hora del tratamiento del paciente. Y pues me parece que hasta ahí es todo. No, mentiras, déjenme, tengo las, miren, dentro de las conclusiones, este, bueno, me salté una. Vamos, este caso se los había traído, no es una cetoacidosis, sino un estado hiperosmolar, pero bueno, lo voy a brincar para no tardarnos más en la clase. Dentro de las conclusiones, lo importante eh, aquí es, uno, que existen dos tipos de crisis hiperglucémicas agudas, ¿sí? La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Otro es que la cetoacidosis diabética va a derivar de un déficit absoluto de insulina, ¿sí? Que es la principal causa fisiopatológica. Y el estado hiperosmolar hiperglucémico va a derivar de un déficit relativo de insulina. Por ende, va a tener una instalación más tardía. La etiología va a derivar... ¿Perdón? Entonces, ¿no que es domingo, Yuli? No escuché. No, doctor, se les activó el audio. Ah, ok, ya. La etiología va a derivar de dos escenarios diferentes, ¿sí? Uno que va a ser la deficiencia total o relativa de la insulina y el otro va a ser el incremento de la necesidad de insulina. Recordemos, la deficiencia total o relativa va a tener que ver directamente con la administración, la falla o el debut, y el incremento de la necesidad de insulina por estrés o por drogas. Estrés, reitero otra vez, sepsis, trauma, cirugía, infartos, algo que nos lleve a que haya mayor necesidad de metabolismo. Y la cetoacidosis diabética se va a desarrollar en horas, el estado hiperosmolar se desarrolla en días, y el tratamiento de ambas tiene los mismos pilares, ¿sí? Que es la fluidoterapia, la insulina y la reposición de potasio. Las complicaciones más preocupantes van a derivar del manejo, que derivan del manejo, son el edema cerebral, la hipocalemia severa, y ambas pues pueden conllevar a la muerte del paciente. Y pues eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda? José de Jesús, levantó la mano, maestro. A ver, hijo, dime tu duda. Doctor, fíjese que esto es un comentario de hace 72 horas quizás que me ocurrió aquí en mi consultorio. Ajá. Un paciente de 48 años de edad, Ujú, diabético, con una amputación de miembro inferior previa, ujú. con una hiperglucemia incalculable. Ok, El- La, la prueba capilar que se le hizo no marcaba ok, numeración. El paciente refiere, estando aquí en la consulta, que hace más de 3 días presentó náuseas y vómito, pero no lo dijo en el momento, lo dijo al final. ujú, Venía completamente deshidratado y con una pérdida de la orientación, ¿sí? Entonces, el paciente lo atendí y lo canalicé inmediatamente y le pusimos mil de fisiológica al 9%. Se ujú. le recomendó al paciente acudir de manera inmediata a una atención de segundo nivel, pero resulta que no lo llevaron. Me Ok, lo traje al día siguiente otra vez, ahora con unas lesiones en el único pie bueno que tenía. ujú. Entonces, le mencioné que era necesario llevarlo al hospital y bueno, se enojaron. Sí, Lo claro. llevan al hospital de aquí de especialidades aquí de mi estado, lo atienden y mencionan que el paciente vomita sangre. Ok, Tenía el paciente, antes de irse de aquí,
una hipotensión de 80-60, Ok. presentaba una taquicardia de 126 Ujú. con una oximetría de 89 aproximadamente. Ok. Entonces, llega al hospital y le refieren a los familiares que tenían que entubarlo y que ya debido a todo lo que había acontecido, el paciente presentaba falla renal, hepática y cardíaca. Ok. Le comentan eso a los familiares y lo remiten nuevamente a su casa, o más bien pidieron su alta voluntaria porque lo iban a entubar. El Ok. paciente está hoy en día en su casa, de lo que yo sé hasta el momento, pues está en un estado agonizante. Sí, claro. Entonces, ¿qué opinión tiene usted al respecto de mi proceder? Mira, lo correcto es, supongo que tú trabajas en primer nivel. Sí, Ok, lo correcto siempre es la identificación del paciente y la derivación. En primer nivel, las desventajas que tienen, que son importantes, es uno, el abordaje integral del paciente. Porque si bien tú clínicamente lo identificaste, el paciente está ante una situación de una descompensación aguda. ¿Qué es? No sé. Puede, porque todavía no puede integrar los criterios diagnósticos, ¿verdad? O sea, no tengo un examen general de orina, no tengo una gasometría, no tengo electrolitos séricos. Sí, lo que tú hiciste está muy bien. En el momento inicio lo primero que es la fluidoterapia, que eso me va a ayudar cuando menos a reducir los niveles de azúcar y a contrarrestar todos los efectos fisiopatológicos que va a tener mientras que se vaya al, a segundo nivel y ya en segundo nivel que lo comiencen a abordar. Aquí las fallas, pues obviamente derivan el- de las omisiones de los familiares, pues al no llevarlo, evidentemente se espera que el paciente no vaya a la mejoría, sino al contrario, vaya decayendo y esto nos lleve hasta una situación, hasta un choque séptico o un choque este, cardíaco, sí, secundario a la hipovolemia por la deshidratación severa. ¿Qué lo llevó? No sabemos exactamente, muy seguramente si tuvo un cuadro gastrointestinal previo, posiblemente eso lo llevó al descontrol hiperglucémico y a toda esta fisiopatología. Muy posiblemente tenía un estado hiperosmolar hiperglucémico cuando llegó contigo, pero pues bueno, tu proceder es correcto. En los pacientes que reciban en primer nivel, que identifiquen que clínicamente tiene una descompensación aguda, se tienen que mandar a segundo nivel, sí o sí. En su casa no hay tratamiento. Solo la fluidoterapia no nos va a llevar a la reconstitución de la fisiopatología de estas dos. Sí, recordemos que lo que lo lleva es la ausencia absoluta o relativa de insulina. Que reduzca por la fluidoterapia, sí, va a reducir, pero no estamos interviniendo la causa esencial. Por ende, se tiene que ir a hospital a segundo nivel a que le hagan el diagnóstico bien y a que se haga un abordaje completo con estos tres pilares: fluidoterapia, insulina y el potasio si lo requiere. muchas gracias, dice el doctor. Le agradezco su orientación. Sin nada que agradecer. ¿Alguna otra duda? Pusieron un comentario, menciona CDG, la solución de insulina se tiene que aforar y no diluirla, ¿verdad? Ajá, sí, es para que quede uno en uno. Tiene que ser, no tiene que ser aforada, tiene que ser diluida, porque tiene que ser uno en uno. Porque recordemos que el aforar se va a retirar. Entonces tiene que quedar uno a uno, 1 mililitro, una unidad. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna experiencia? Bueno, si no es así, pues, ajá, No, maestro, no hay no, ninguna duda. ok, Al nada más contrario, déjenme. agradecen por el tema y que muy interesante la ponencia. Ok, pues espero les haya
sido de bastante ayuda. Me parece que este material se queda en la plataforma por si tuvieran alguna duda del abordaje, pues ahí hay material. Recordemos que el conocimiento es gratuito y es para todos. Entonces, espero les haya servido. Si les sirvió, también se hace extensivo, que lo compartan para los demás médicos y al final de cuentas, pues esto es para mejorar nuestra práctica y obviamente para mejorar la atención del paciente. Muchas gracias, doctor. Agradecemos pues su presencia y pues el tema tan bueno que dio el día de hoy realmente. Para los chicos en línea, la sesión se estará enviando más tardar el día de mañana. Asimismo, aún pueden solicitar la constancia. La constancia tiene valor curricular de 4 horas. E igual ya se mandaron los datos por el grupo. No es obligatorio, así que cualquiera que la necesite nos puede mandar un mensaje por privado. Y asimismo aquí tenemos 2 diplomados que están por comenzar. Uno es diplomado en farmacología clínica y otro pues es diplomado del manejo integral de heridas. Igual cualquier duda que tengan o si desean información nos pueden mandar un mensaje por privado y con gusto les brindamos la información. No sé si tengan alguna duda. José y Jesús, igual te puedes comunicar por privado al número de CECAPSA preferentemente y ahí se estará compartiendo la información. Si no hay nadie que tenga alguna duda, daremos por finalizado la sesión. Igual cualquier duda que tengan o cualquier cosa, nos pueden mandar un mensaje por privado. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su Sí, por presentación nada. y les agradecemos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, porque tú empezaste con tus...